Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Muy buenos días, Hamlet García Almaguer, ¿cómo estás? Diputado federal por el estado de Jalisco, sin duda uno de los redactores y defensores del Plan B. Qué gusto tenerte entre nosotros, ¿cómo estás? Muy buenos días para ambos, Alejandro Augusto, y también para toda la auditoría de W. A sus órdenes. Bueno, bienvenido, Hamlet. Te vamos a hacer una serie de preguntas. Abrimos la pregunta al público, que es una parte muy importante del editorial de este programa, que es de opinión. Normalmente damos lectura, pero hoy ellos te preguntan y a ver si nos puedes ir contestando estas inquietudes que tiene nuestro auditorio. El primero es Sal Sánchez, que nos dice lo siguiente. Referente al diputado, lo cuestiono por su ley B, que daña la libertad, daña la democracia, atenta contra todos los mexicanos. Y te hace una reflexión: el Poder Ejecutivo no debe organizar ninguna elección porque es volver al autoritarismo, daña a México y a todas. Y en pocas palabras, retrocedemos al pasado de los chacales de la revolución. ¿Qué te parece este comentario, Hamlet? Pues yo con mucho gusto, a través de la producción, les enviaría la minuta que aprobamos en la Cámara de Diputados, porque queda muy claro que es el Instituto Electoral el que mantiene el control sobre el padrón, el que organiza los procesos electorales. De hecho, se fusionan dos direcciones que hoy funcionan de manera separada, que es el área de capacitación y la de organización, y así es como se generan ahorros de cientos de millones de pesos. Por alguna extraña razón, no están en el mismo rubro, organización y capacitación. Para nosotros forma parte del mismo proceso de cara a una jornada electoral. Ocurre lo mismo a nivel de vocalías. Entonces, pues son fake news de la oposición y de grupos de interés, pero en realidad el instituto mantiene esas funciones esenciales de organización de los procesos y credencialización. Hamlet, ¿qué tal? Augusto Chacón. Si mencionaste que el instituto tiene el padrón, si no es el instituto, ¿quién debería tener ese padrón? No, el instituto debe tener el padrón, y eso está muy claro en la minuta que nosotros aprobamos. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Rubén Alonso es: ¿cómo se leen y se analizan en menos de 4 horas más de 300 páginas con exposición de motivos, consideraciones, modificación de leyes y su respectiva verificación con las disposiciones constitucionales? ¿Y cómo se procesa que el Senado evidencia disposiciones inconstitucionales en un dictamen aprobado de leyes secundarias? Ok. Tenemos desde abril del año 2022 con trabajos al interior de la Comisión de la Reforma Político-Electoral. Esa comisión, por ejemplo, no existe en el Senado de la República, solamente existe en la Cámara. Tuvimos un parlamento abierto, conocemos las posturas de los diversos actores, discutimos la reforma constitucional, y el Plan B recogía los mismos principios, pero a nivel de leyes secundarias. Segundo punto, pues la verdad es que un legislador sí lee muchas páginas al día. Si votamos entre 7 y 8 dictámenes de 20, 25 páginas, pues estás hablando de casi 200 por día. Entonces, ¿sí hubo bueno, de mi parte sí hubo un análisis, pero los demás estamos involucrados. Para eso existen las comisiones. Por ejemplo, pasó yo no soy por comisiones? A ver, espérame, te estoy explicando. Desde abril del 2022 discutimos en comisiones la reforma constitucional, tuvimos parlamento abierto. Son los mismos ejes que están en la página 835 del dictamen de la reforma constitucional. Los principales son tener una democracia menos costosa, voto electrónico, y también la reducción de las áreas del Instituto Nacional Electoral. Desde que estábamos discutiendo la reforma constitucional, estábamos trabajando en el Plan B, no era un tema nuevo. Es más, los medios le dieron cobertura, entonces no es como que lleguemos y no tengamos conocimiento de los aspectos que vamos a tratar en la sesión. Quienes estamos en las comisiones de puntos constitucionales y de reforma político-electoral, sí sabíamos de qué trataba. Si no, la oposición no hubiera presentado reservas. Las reservas se presentan cuando conoces el contenido del documento. Ayer, Hamlet, tanto Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se había presentado con muchos errores, que la premura había generado muchos errores, y si alguien está cerca de la cuarta transformación, y el mismo Ricardo Monreal ayer dijo que todavía podría sufrir cambios
esta iniciativa que sin duda ha generado una polarización en el país y que lo que más se ha destacado es el ahorro de 3.500 millones que para el presupuesto de la Federación representa un 0.000% con un presupuesto de 8 millones de pesos. Mira, para Jalisco, para la construcción de la presa El Zapotillo se destinaron 4.740 millones para el 2023. Yo creo que no podemos menospreciar 3.500 millones porque son capaces de resolver un problema tan importante como el del agua para una ciudad. Entonces, no podrías comparar, no podrías comparar la democracia con una presa, o sea, no hay punto de comparación ahí, diputado. A ver, lo que no podemos comparar es el derroche de nuestra democracia con lo que existe en otros países. El costo por voto en México es casi de 500 pesos, el costo por voto en Brasil es de 240. Brasil es un país de 220 millones de habitantes, acaban de tener elecciones presidenciales. Utilizaron unas electrónicas. A ver, ¿me vas a dejar hablar o digo, pensé que me habían invitado para exponer? Brasil es un país de 220 millones de habitantes y tuvo elecciones presidenciales y teniendo 90 millones más de habitantes que México, sus elecciones fueron menos costosas que las nuestras. Hay un derroche en la democracia y lo hemos evidenciado. Los partidos políticos votaron en contra de la oposición, votaron en contra de la reducción a las prerrogativas de los partidos. El ajuste tiene que venir en la nómina tan costosa que tiene el Instituto Nacional Electoral. Tenía dos directores jurídicos, uno contencioso y otro jurídico. Tenía un área de capacitación y otra de organización. Hay un exceso de burocracia en el Instituto Nacional Electoral. Es lo que estamos ajustando a través de la reforma secundaria. Y sobre el senador Monreal es muy sencillo. Puede que él tenga interés de proteger a ciertos actores del pasado. Por cierto, yo no sé qué hacían en el Senado de la República los exconsejeros del INE. No sé si están registrados como cabilderos, si tienen licencia para ir a cabildear. Pues como va el secretario de Gobernación, Pero lo que se te olvida ahí es que el Ejecutivo Federal tiene facultad constitucional para poder promover iniciativas. ¿Y qué crees? ¿Quién Perdón, pero secretario de Gobernación? al Congreso de la Unión tenemos acceso todos los ciudadanos, no está vedado. Al contrario, es el lugar en donde está la representación de los estados y de las personas. Tú puedes entrar, pero una cosa es que entres y puedas atestiguar una sesión, que puedas visitar al diputado de tu distrito, y otra cosa muy diferente es que vayas a cabildear una norma. Para eso ya existe una legislación que no están atendiendo en el Senado de la República. ¿Cómo lo cabildearon? Pues fueron a hablar en contra de la reforma con el senador Monreal. Así, el mismo presidente de la República ha defendido su derecho a decir lo que quiera decir. Tiene facultad de iniciativa, está en la No. El presidente tiene facultad de iniciativa. Sí, ya mandó su iniciativa, pero la libertad de expresión que ha enarbolado el presidente para meterse en asuntos que no tienen que ver con sus facultades, ahí está, y se la están conculcando, a los consejeros. Te voy a explicar. Quien tiene facultad de iniciativa no solamente tiene facultad de mandar un texto, tiene facultad de exponer por qué sustenta ese texto y tiene facultad de defender ese texto. Los exconsejeros del INE no tienen facultad de iniciativa. Claudio X González no tiene facultad de iniciativa. En este país, 5 personas o grupos tienen facultad de iniciativa. Los senadores, los diputados, las legislaturas locales, el presidente de la República y la iniciativa popular, reuniendo los requisitos constitucionales de un gran número de firmas. No cualquiera puede presentar una iniciativa, ni mucho menos ir a cabildearla. Hay una regulación para eso. Y no se puede, una vez presentada la iniciativa, las ciudadanas, los ciudadanos no tenemos derecho a opinar sobre ella. Claro, pueden opinar, lo que no pueden hacer es ir a cabildear sin licencia, porque si no, ¿para qué existe esa regulación? ¿Hay licencia para cabildear? ¿Existen? Además, sí, hay un padrón en el Senado de la República, que no se conoce esa legislación, es otra situación, pero eso existe. Hay cabilderos registrados en el Senado de la República. Diputado, una pregunta de Manuel Cadavieco que nos dice lo siguiente. Oye, ¿con qué cara vas a ver a tus hijos y nietos después de defender la dictadura en ciernes? ¿Pero cuál dictadura, hombre? Si estamos fortaleciendo la democracia, estamos generando ahorros, le estamos quitando los privilegios al Instituto Nacional Electoral. A esos consejeros se les paga todo, incluyendo la boda, la tintorería. Puros servicios VIP, giras internacionales. Un aguinaldo que se van a llevar de cerca de 1 millón de pesos. Y para corregir eso, ¿tendría que desaparecer los organismos electorales locales? Desapareciendo. Estamos realizando ajustes en la estructura del instituto. Ya te expliqué las 3 áreas que se funcionan. Las locales, los soples. Los soples trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio y se les paga de manera permanente. ¿Qué está haciendo el instituto local cuando no hay proceso electoral, cuando no hay elección? ¿Qué hace el tribunal local una vez que sustancia los juicios relacionados con las elecciones locales? Vacaciones pagadas.
mantener un servicio electoral de carrera, que es lo que hemos pedido, que haya servicio civil y que no se esté inventando o que no se estén poniendo funcionarios a modo cada que el poder en turno lo decida. Eso es lo que hacen. 2 años y medio de vacaciones y 6 años trabajando. Es lo que pasa con los órganos locales, que son costosísimos. Los tribunales locales le cuestan al país 4,000 millones de pesos y los soples 13,261 millones de pesos, que no son cacahuates, aunque algunos menosprecien las cantidades. Además, mira, hay otros países, otra vez regreso a Brasil, no tiene institutos locales y es una federación como nosotros. Es un país todavía con más habitantes. Pero y aquí los partidos se han opuesto a la urna electrónica, que es la parte sustancial del ahorro en Brasil. No, bueno, yo no he visto que se hayan opuesto. Votaron en contra del voto electrónico, pero no significa que estén votando en contra de la urna, son dos cosas muy diferentes. Oye, una pregunta, diputado. Sí. Aquí un buen amigo del programa nos dice, ¿no es este un pregolpe de Estado para instaurar una dictadura que no vamos a poder cambiar ni va a haber democracia al final? Pero ¿cuál pregolpe de Estado? No, la verdad es que yo están viendo muchas fake news. El documento es muy claro. Se está fortaleciendo la democracia, se está facilitando el voto de los mexicanos del exterior. Por eso vamos a estar muy pendientes de lo que discuta el Senado de la República. En lo que aprobamos se está permitiendo que los paisanos puedan votar con credencial de elector, matrícula consular o pasaporte, y que su mecanismo de voto sea electrónico. Vamos a ver qué resuelve finalmente el Senado sobre eso, pero permitiría que 30 millones de mexicanos que viven en el exterior participen de nuestra democracia. Eso no es un golpe de Estado, eso es flexibilizar las normas para que ellos puedan votar, porque hasta ahora el voto desde el exterior es costosísimo y está por debajo de los 100,000 votos en un proceso electoral cuando hay un potencial de 30 millones de votantes. Una última pregunta de otro buen amigo del programa. ¿Destruir el INE no es una venganza del señor presidente? Nadie está destruyendo al INE. Se quedan 7 de las 10 áreas que existían. Permanece el servicio profesional electoral. Lo que se está quitando son todas las áreas burocráticas que sobran en el instituto. El propio Lorenzo Córdoba, los consejeros que asistieron al Parlamento Abierto aceptaron que había condiciones para realizar ajustes. Les voy a comentar algo, y esto también se los voy a compartir. Es el documento de observaciones del Contralor del Instituto Nacional Electoral, que detectó un esquema fraudulento en el que primero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le pedían recursos a la Cámara de Diputados del capítulo 1000 y capítulo 3000 para contratar personal para los procesos. Después que recibían el dinero del Congreso, dejaban esas plazas vacantes. Y a final de año, todos esos recursos que habían sobrado, de lo que según ellos necesitaban, pero nunca contrataron, lo depositaban en un fideicomiso VIP para su retiro. Más de 1,000 millones de pesos depositaron en ese fideicomiso a través de este esquema fraudulento. Y eso está siendo analizado por el Contralor del Instituto, lo envió a la Cámara en su informe de resultados. Evidentemente les sobra dinero y les sobra el personal, porque si no hubieran colmado esas plazas que tienen todavía vacantes. Y también estamos dispuestos a enviarles esa información del reporte del Contralor para que lo tengan a la mano. Entonces, hay datos objetivos que señalan que hay un exceso de personal en el instituto y que hay un exceso de burocracia muy costosa en el INE que genera un perjuicio para la democracia porque solamente se obstaculizan entre las áreas. A veces no saben ni qué tiene que hacer el OPLE y qué tiene que hacer el órgano central, se andan peloteando los asuntos. Y la reducción en las penas que se pueden poner los partidos, ¿qué relación guarda con todo esto? No hay una reducción. Se llama principio de previsibilidad y taxatividad. Tú tienes derecho a saber que si te pasas un alto, la sanción son 500 pesos. Tú tienes derecho a saber que si cometes un delito, las penas son de 1 año, 5 años, 10 años de cárcel. Lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral es que impone las penas que se le ocurren. No hay un catálogo. Lo que se establece en la minuta es que tienen que ser de aplicación estricta, como ocurre en todas las áreas del derecho administrativo sancionador y también en materia penal. Que tengas un tabulador de sanciones es lo único que está establecido. Que quedaron muy dulces, así como el uso del dinero remanente en procesos electorales que ahora se pueden quedar los partidos. No. Al menos es la propuesta. Una cosa es el catálogo de las sanciones, por ejemplo, en procesos electorales. Te pongo el ejemplo de Samuel García, gobernador de Nuevo León, comprobado, sancionado. Trianguló 14 millones de pesos en depósitos en efectivo, incluso con sus familiares, su madre, sus hermanos.
le ponen una sanción de 400,000 pesos por haber triangulado 14 millones para su proceso de selección de gobernador. Porque las multas son discrecionales. Lo único que queremos es un tabulador que establezca cuál es la sanción por cada conducta, así como lo tenemos en un código penal y como lo tenemos en cualquier reglamento de tránsito o de establecimientos mercantiles. Pero lo mismo está pasando con la campaña que está haciendo las corcholatas. O sea, Claudia Sheinbaum flagrantemente ha violado todas las leyes electorales habidas y por haber. El propio presidente Adán Augusto, el propio secretario de Relaciones Exteriores, y están de alguna u otra forma violando la ley hoy vigente. Si quieres hablar de actos anticipados de campaña, pues también está el tema de Pablo Lemus y Alberto Esquer, todo este debate que traen a nivel local por ver quién va a ser el candidato a gobernador. También hay una violación muy clara. Lo que existe acá... entonces sí es violación la de las corcholatas. Con el concepto del Instituto Nacional Electoral que aplicó las medidas precautorias en este momento, ellos están señalando que sí hubo una violación. En este momento ese documento es el que está vigente. Ese documento está siendo impugnado ante los tribunales porque es excesivo, impone una mordaza a la ciudadanía. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los ciudadanos tienen libertad de expresión y de manifestar por quién prefieren votar. Yo estoy seguro que a nivel local también hay gente que está diciendo que prefiere a una u otra persona para ser gobernador de Jalisco. Lo que estamos diciendo es que precisamente es que el INE, en ejercicio de estas facultades que son muy laxas, está creando legislación y está creando determinaciones que son excesivas, pero ese documento hoy está vigente y por eso la jefa de gobierno tuvo que bajar unas publicaciones y poner ahí que invitaba a todos sus seguidores a que por favor no hicieran publicaciones en su favor. Ese es el documento que está vigente. Diputado, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente te agradecemos muchísimo tus opiniones y bueno, le daremos seguimiento para ver cómo fue en el Senado este tema. Y bueno, pues un abrazo grande y mucho éxito en lo que sigue. Muchas gracias. Finalmente decirte que nosotros declaramos que bajo ese parámetro que creó el Instituto Nacional Electoral, en el caso de la jefa de gobierno, Ricardo Monreal y Santiago Krill no podrían hacer su gira por la reconciliación, porque estarían violentando las mismas disposiciones que ellos señalaron en ese documento. O sea, nadie podría moverse en este país. En términos electorales no, y menos si reciben un sueldo público. Bueno, pues entonces hay que estar atentos a ver si Ricardo Monreal y Santiago Krill hacen esa gira. No quieren a Ricardo Monreal. Todos, ¿no? En Morena no quieren a Ricardo Monreal ya, ¿verdad, diputado? Pues las bases reclaman su salida. Órale. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Bueno. Así las cosas, querido Augusto. No pudimos pasar todas las preguntas del público, pero realmente hirvieron las redes y bueno, nos comimos un poco el tiempo de Daniel Augusto Pacheco. Y bueno, ¿cómo ves? Último comentario. Pues nos venimos a enterar que prohibido cabildear en contra del plan B, ¿no? Así que ya es pasada la iniciativa, pues ningún ciudadano puede ir a las casas de todos, que es el Senado, que es la Cámara, a cabildear en contra o hablar con sus representantes. Muy bien, pues nos vamos a las lecturas, Pacheco.